En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una red neuronal que recuerda instantes de tiempo anteriores, es decir, que tiene conocimiento sobre secuencias temporales, dando así a una de las arquitecturas más bonitas y poderosas del Deep Learning, las RNNs. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que tenéis que saber de una RNN es que tiene una estructura muy parecida a una forward. Ya tengo un vídeo en el forward que es al fin y al cabo la red neuronal más básica por excelencia. Tenemos el perceptron, que sería solo una capa, y lo que yo implementé es una MLP de Multilayer Perceptron. Vale, como os expliqué un poco, en el caso de una forward siempre tienes todas las salidas conectadas. Como veis, del primer nodo salen siempre hacia 3, de este segundo salen hacia 3 y de este tercero sale hacia los 3. En el caso de una RNN, la estructura es parecida, sin embargo, y aquí se ve muy bien, en cada capa depende de la anterior. Y va a depender de la anterior en dos circunstancias, en el tiempo y en la capa per se. Aquí, por ejemplo, también lo podemos ver. Os voy a enseñar ahora las operaciones matemáticas, pero lo que quiero que entendáis es que a estas redes neuronales se le meten datos de la forma TBD. T de tiempo, es decir, son secuencias temporales donde un dato depende del tiempo anterior y del tiempo siguiente, al fin y al cabo. Luego B del batch size, que es al fin y al cabo yo en esta neurona le puedo meter un dato o le puedo meter 30 o le puedo meter 50, depende de las GPUs y depende de las condiciones que yo quiera. Y luego por último D, que es el input size, es decir, cuántas neuronas le voy a meter. Entonces tenéis que tener claro que D va a ser este número de neuronas, en este caso 4, B la cantidad de datos que voy a meter por neurona, en este caso pueden ser 16, 32, múltiplos, eso es lo mejor por las GPUs, y T son las instantes temporales. Recordad, secuencias temporales, si no tienen forma TBD, no pueden entrar. Vale, esta es la forma por excelencia. Yo me voy a fijar en el Mat Network, ¿vale? Y lo vamos a usar en la forma vanilla, que es la forma más básica. Creo que se ve muy bien aquí. Al fin y al cabo, yo tengo aquí una matriz con unos datos, que estos son los datos entrantes, más una segunda matriz por HDT-1. Por eso os decía lo de la conexión y que veis que se miran hacia atrás y demás. En este caso es en el formato temporal, pero aquí es donde tenéis el formato de capa. Por si os dais cuenta, al fin y al cabo, si yo me meto en la primera capa hidden, estoy metiendo los datos de la capa anterior. Y esto es lo que se va a dar siempre. Es decir, siempre vamos a tener unos datos, le voy a meter una función no lineal. Recordad que la no linealidad es lo que hace que una red neuronal tenga y adquiera características un poco más complejas. Y el hecho de que esta salida va a ser luego la entrada de la siguiente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nos vamos con la primera capa, estoy metiendo los datos de entrada. En la segunda capa tengo que meter los datos de entrada, que en este caso van a ser las salidas de la primera, y así sucesivamente. ¿Vale? Es decir, vamos a tener dos dependencias. Dependencias entre capas, donde este dato, para que sepáis siempre, es esta salida. Es decir, este HDT va a ser luego la entrada del siguiente, pero HDT de la anterior capa. ¿Vale? Es decir, estamos en instante temporal, pero en capas diferentes, lo veréis mejor en el código. Y luego el tiempo anterior. Entonces, podéis pensar que al fin y al cabo, las RNNs pueden recordar todo en mucho tiempo, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si tienen que aguantar características del pasado, tienen que cambiar poco. Porque si cambian mucho, van a distorsionar esas características. Pero si luego veis que está ahí es meterle una función de activación a la salida por otro peso más B para predecir o para sacar un valor, eso implica que tiene que cambiar mucho. Porque si no cambia mucho, el valor se va a quedar siempre muy fijo y no va a aprender. Entonces, como siempre tiene ese trade-off entre aprender poco y aprender mucho, aunque en la teoría podría aprender a mucho tiempo atrás, en la práctica eso no pasa. Y para eso se necesitan otras estructuras que veréis en mis próximos vídeos. Una vez entendí un poco la estructura, os lo voy a enseñar mejor en código, que se va a ver mucho mejor. Pero volvemos a quedar con que siempre tenemos recurrencia de la capa anterior, que sería este XDT, que es de la capa anterior, que es como veíamos que se conectaba uno con la anterior. Luego tenemos recurrencia del tiempo, porque al fin y al cabo hay una dependencia temporal al ser una secuencia. Así que nada más dicho esto, vamos a verlo. Bueno chicos, aquí tengo el código y lo podéis ver muy bien. Como veis, la inicialización que tengo es de input size, hidden size,
output size, layers, activation y batch size. Batch size ni lo usas porque realmente viene definido en el input, como os lo dije, y activation por el momento no está definido porque quiero enseñaros la versión vanilla. Entonces, ¿por qué input size? Porque al fin y al cabo los datos de entrada se van a tener que multiplicar por una cierta manera y tienen que salir con los formatos de salida. Esto, si pensáis con la red del principio, significa que yo tengo que entrar los datos con tantas neuronas como haya y sacarlo a tantas neuronas como hay en la siguiente capa. Hidden size, pues al fin y al cabo todas son del mismo tamaño. Y luego output size, lo mismo, tengo que pasar de la última hidden a la output. La output es la que me da la respuesta. Y aquí las layers. ¿Por qué layers? Porque no voy a meter solo una capa, voy a meter varias capas, sobre todo para las hidden, que es donde ocurre un poco la magia. Así defino los pesos de entrada, como he dicho, los factores por los que voy a multiplicar, esas W que habíais visto, y los multiplicamos por 0,01 para hacer una inicialización que no sea random y que así aprenda, porque si no puede llegar a que vaya a factores y a valores que no son el mínimo global. Lo mismo con pesos hidden, y este pesos vertical vais a ver por qué es. Pero para que tengáis una idea, cuando yo le meto en la primera entrada, os lo vuelvo a enseñar en este código, esta XT, al principio XT hemos dicho que tiene formato BD. Pero claro, la siguiente vez esta XT hemos dicho que es la entrada de la anterior capa. Es decir, ya no va a tener formato BD. Si las capas entre ellas siempre tienen HH, ¿por qué? Porque yo estoy partiendo de un modelo que tiene H neuronas y voy a una capa con H neuronas, tiene que tener HH. Entonces esa va a ser nuestra diferencia. Si los datos son los datos de entrada, los que he dicho que tienen que tener forma BD, usaremos pesos de entrada, y si no, si ya es la siguiente capa y estamos hablando de una capa que no es la primera, sino que es la segunda en adelante, se usa pesos vertical y pesos de salida por lo que os he explicado. Y luego vallas hidden y vallas de salida, nada más y nada menos por este factor de aquí. Luego esto es todo para guardar en el backward, no nos interesa, pero bueno, para que sepáis tenéis que guardar las salidas intermedias para que la capa de antes sepa lo que tiene que aprender en función del error de su salida. Los inputs es muy interesante para la primera capa, al fin y al cabo, y ya no solo para la primera capa, sino que al final va a haber una dependencia en ese input para ya sea self pesos de entrada o self pesos vertical. Entonces por eso guardamos. Y salida final, pues nada más y nada menos que es la capa de salida y de ahí sacamos los datos. Defino forward, como ya os he dicho, TBD los datos, defino H y LCount, simplemente por similitud. Y aquí es donde guardo este HDNP ceros. Como veis, lo guardo para cada capa, para B y forma de H. ¿Por qué? Porque así las guardo para usarlas en la siguiente capa y poder tener esa recurrencia. Luego salida final lo defino así, lo podéis definir de la misma manera, simplemente esto se define como una lista porque luego voy a usar un stack, ¿vale? Entonces tengo que hacer un bucle temporal. ¿Por qué no puedo vectorizar? Porque al fin y al cabo una salida depende de la anterior, y como truco, cuando una salida depende de la anterior no se puede vectorizar porque necesitas el valor anterior para sacar el siguiente. Entonces, como veis, definimos datos para t, repetimos lo que estoy haciendo es ahora ir por instante de tiempo, y para cada instante de tiempo voy a hacer esto. No puedo vectorizar todos porque depende de los instantes de tiempo entre sí. Y self.inputs guardo este x de t. Para el rango de L en el número de capas, estoy diciendo que h anterior es h de L. Como veis, definí h sin definición temporal, por eso es el h anterior, porque para este capa me va a tocar el que está guardado anterior. ¿Por qué no guardo para t? Porque al fin y al cabo no me interesa. Me interesa por cada capa, pero luego para cada tiempo quiero que se repita porque así no me gasta memoria. Entonces, esto es la distinción que os decía. Si L es igual a 0, es decir, estamos en la primera capa de hidden, tengo que meter los pesos de entrada. Y si no es la primera capa, entonces en vez de estos pesos de entrada estoy sacando la salida intermedia, que es lo que decía que es esta HT, es la salida intermedia para ese mismo instante de tiempo. Las salidas intermedias sí que tengo que guardar instante de tiempo porque recordad que lo estamos haciendo para luego el backward. Es decir, yo tengo que guardar las salidas intermedias para ver los valores, pero no se tienen que sobreescribir. Porque el problema de sobreescribirlas sería que para hacer el backward en el instante de tiempo
t igual a 2, no sé cuánto he fallado. Y no puedo tener en cuenta solo instante de t20 para saber lo que ha fallado en t2, ¿vale? Es decir, repito, las h's sí que es cierto que las necesitamos, pero es que estas h's las guardamos en salidas intermedias. Entonces, esta h simplemente para facilitarnos la vida y hacer los cálculos para cada capa sin tener en cuenta el tiempo. Entonces, como aprovechamos que no hay tiempo, en vez de buscar dos índices que va a ser más lento, buscas solo en un índice y en vez de tener ON por ON, tienes solo una ON, es decir, solo tardo un factor de n en encontrar en memoria en vez de log de n o n cuadrado, lo que sea. Y con esto hago el cálculo. Entonces, ahora en vez de xt, tengo h de la previa layer, es decir, para ese instante de tiempo, la anterior, por w vertical, que es al fin y al cabo lo que os he mencionado, aunque aquí ya hemos hablado como pesos vertical, es para que lo tengáis en cuenta simplemente, porque lo veis cómo está definido, es decir, la capa anterior tengo que multiplicarla por esto más el h de anterior t, es decir, el h de esta capa para el t anterior. Como veis, aquí está la recursión de que depende de la capa anterior y aquí está la recursión de que depende del t anterior y aquí el bias, que es el que nos ajusta. Pasamos por una tangente hiperbólica, lo almacenamos. ¿Y por qué? Para que luego lo necesitaremos en esta h anterior. Y estas salidas intermedias, que repito, es para el backward. Entonces, luego en la última capa, cuando ya hemos pasado todas, tenemos que coger la salida de la última capa, la hacemos por estos self peso salida y le sumamos un bias, que no es más que esta i de t, ¿vale? Ya no estamos en h de t, estamos en i de t. Entonces la ponemos y, como os había dicho, lo hice como una lista y no como un diccionario para hacer el stack. El stack lo que va a hacer es, yo tengo valores que son del formato BO, ¿vale? Es decir, mi cantidad de datos por la salida, y los quiero poner en formato temporal. Entonces hago a través del eje 0, los concateno y estoy poniendo, pues imaginaos una fila en el colegio que iba por apellido. Pues si te apellidabas por la A, primero, si luego es por la B, segundo. Pues aquí el instante de tiempo, primero, el instante de tiempo, el segundo, uno abajo, y así. Entonces se queda una fila donde el primero es instante de tiempo 0, donde el primero es instante de tiempo 0 y el último es el correspondiente al último. En el backward cogemos, al fin y al cabo es una expresión parecida, cogemos el error shape. Como sabéis, error shape al fin y al cabo va a tener la forma de ODT, no me voy a parar mucho en ello, pero solo pensad que al fin y al cabo voy a hacer tantas restas, voy a comparar tantas veces como me permitan los datos, por eso tiene esa estructura. Y lo mismo que hice aquí, para facilitarme un poco las cuentas, defino todo esto. Defino todas las derivadas, que bueno, HI es este peso salida, BI es vaya salida, HX es los pesos estos de entrada, HH es la hidden, esta es la vertical, que es la que sustituye XH cuando no la estamos utilizando, y BH el bias para esta hidden que hemos puesto. ¿Vale? Todo está inicializado para que sepáis que tenga la forma correspondiente para así poder hacer cada variación de uno por uno. Tenemos que next time lo estoy definiendo como el número de capas B y H. Veréis por qué. Os lo voy a enseñar muy visualmente con el ChatGPT. Vale, al fin y al cabo hemos dicho que siempre para calcular un valor hay dos tipos de dependencias. Hay una dependencia temporal y una de capa. Es decir, siempre a nuestra salida va a venir el error de la salida, al fin y al cabo, de la capa siguiente, ya que la tiene metida, y del tiempo siguiente, ya que lo tiene metido. Es decir, en esa h vamos a tener que sumar este h de una L más el de la T. Claro, en el valor final, si tienes realmente output, esta L aparece un tercer valor. ¿Por qué? Porque se tiene que sumar el L final, es decir, esta multiplicación al fin y al cabo de I. Y es por eso que siempre vamos a tener dos, y vais a ver siempre dos sumas de H, mientras que en el tercero vamos a tener este tercero, simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Esto cómo se traduce? Pues es muy sencillo. Yo cojo el error y voy a ir en este caso de forma al revés. ¿Por qué? Pues estoy haciendo el backward. Y cojo esa salida final y hago T de L final. Vale, entonces
DHI, ¿por qué tiene esta estructura? Por si os dais cuenta, DHI es H por peso salida. Si yo estoy derivando este DHI, me queda como que para conseguir esto necesito hcount por el error, simplemente por la regla de la cadena. Entonces, este h final, que es este hlcount del n-1, ¿cómo me lo puedo creer? Pues porque estoy cogiendo para cada tiempo. Esta h, recordad que no dependía del tiempo, entonces estábamos jugando para cada tiempo esa misma, y lcount -1, que al fin y al cabo es L final, lcount. Entonces estamos cogiendo el mismo valor. Y con dbi, la derivada de un valor por sí mismo es 1, entonces simplemente haces la suma para que tenga la forma 1o sobre esa salida. Ahora, DH, lo hacemos como un np.ceros. Lo mismo de antes, no guardo dependencia temporal, porque cada vez h va a cambiar y yo quiero saber y actualizar para cada valor. Vale, entonces un poco lo mismo, como aquí lo estoy volviendo a inicializar, cada tiempo voy a tener un h diferente y un error diferente, y solo nos fijamos en cada tiempo. Entonces, como yo no quiero guardar cada tiempo porque a mí me interesa actualizar en el momento, ¿por qué? Pues una vez lo mismo, porque va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente, simplemente lo inicializo cada vez. Entonces a este valor le sumo esto, que es igual que en el caso anterior, solo que ahora sustituimos hcount por la derivada de ot. Luego, el segundo factor, como esta es la última capa, ya le hemos añadido el de la salida. Ahora hay que añadirle el del siguiente tiempo, que por eso guardamos en un valor diferente, porque nos va a ser mucho más sencillo que guardar muchos tiempos, porque va a ser mucha más memoria. ¿Vale? Entonces le sumo esto y ahora hago el de la previa vertical. ¿Por qué? Porque va a ser el tercer valor a sumar, que al fin y al cabo va a ser, chicos, el de la capa siguiente. Lo que hemos dicho, el de la capa, el del tiempo y el de salida. Por eso este es solo para h final y esto es para todos y no metemos nada. Entonces ahora vamos capa a capa, como dependen unas de otras, metemos el bucle, hacemos salidas intermedias, pues igual que habíamos hecho en este caso, vale, lo hacemos con con todas las salidas intermedias, hacemos las correspondientes derivadas, que por no meterme mucho en ello, esto simplemente es la derivada luego ya respecto a la tangente hiperbólica y la regla de la cadena. Si habéis llegado hasta aquí y queréis que me pare más en estos cálculos, hacedmelo saber en los comentarios y lo haré. Entonces B, otra vez lo mismo, es 1, entonces hacemos la suma para que cuadre. Ahora H prep de time, es decir, para el tiempo previo, es esto. Al fin y al cabo estamos cogiendo simplemente el t-1 y si no hay nada metemos esta segunda característica. ¿Por qué hacemos eso? Pues para evitarnos un error. Siempre tenemos esto, que es esta forma, y si no ceros, que va a salir 0 y no hay nada que actualizar. Entonces, de HH, recordamos que HH son las de Hidden, hacemos la correspondiente suma, que es este cálculo, y como es HH lo sustituyo, y simplemente H anterior, que en este caso es de prep time, y H next time, la correspondiente multiplicación una vez más. Como regla, siempre lo que voy a derivar lo quito y añado la multiplicación, en este caso es de t. Y aquí, una vez más, si L es igual a 0, entonces ahora este cálculo es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que sería la de la entrada, ¿vale? Lo que habíamos hablado de esta XH, ¿vale? Como veis es XH. En el caso de que esto ya no sea la última entrada, la entrada es la H anterior, ¿vale? Que entonces vemos que estamos cogiendo la previa, ¿vale? Y estamos haciendo el cálculo correspondiente. El mismo cálculo, solo que aquí está nuestra XT y ya está. Y entonces, como veis, en estas siempre se actualiza prep vertical. Aquí es donde se sumaba, que no lo comenté, la siguiente vez. Y en el caso de que esto sea ya la última, es donde no hay capa inferior, entonces hacemos ceros, no hay que sumar nada. Y si no, hay que sumar esto. Y ya, finalmente, la actualización de pesos. ¿Vale? Entonces, la idea
es que en la última hay que sumar 3 veces y siempre hay que ir para atrás. Entonces, para ir para atrás, como dependen de las L's, hay que ir jugando con ellas un poco. Esto simplemente la derivada de la tangente, que espero que me creáis. Repito, si estáis por aquí y queréis de verdad que ahonde más en estos temas, comentádmelo sin problema. Y con esto es cómo se construye una RNN. El siguiente vídeo va a ser sobre una LSTM, que es para long term. Y simplemente esto da unos resultados increíbles. Os voy a dejar un par de papers abajo y un par de documentos sobre Karpathy y otra gente que habla de lo poderosas que son estas arquitecturas, y espero que lo tengáis en cuenta para el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y hasta la próxima, chicos. Adiós.